Los dos se arrodillan ante la política y ante la dictadura del señor Sánchez. Lograremos sacar a este gobierno comunista y criminal de la Moncloa. Pero sobre todo, lo que quiere es imponer una dictadura. Esta soberanía está hoy atacada por un proceso revolucionario y golpista diseñado por los enemigos declarados de la nación. De la dictadura. De narcodictadura. Es una dictadura. No hay una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando los líderes políticos de los dos partidos que gobiernan Cataluña, pues el uno está en la cárcel y el otro está en Bruselas. El argentino Jorge Luis Borges era un gran conocedor de la naturaleza humana y un buen lector de teología. Sabía que el ser humano es un ángel caído, arrojado a la vida, capaz de pensar la eternidad, pero incapaz de alcanzarla. En Funes el Memorioso, uno de sus cuentos, el personaje tiene una memoria tan poderosa, infalible, que no puede pensar porque lo concreto le impide ver el conjunto. Recuerda cómo crece una hoja que ve desde su camastro. Para pensar hay que olvidar. Al final hasta le resulta imposible conciliar el sueño porque dormir es dejar de recordar. Al final, agotado, muere, aplastado por su Big Data particular y sin algoritmos que le ordenen tantos datos. Decía el exministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, que el reverso de Funes era Pierre Menard, autor del Quijote, otro de sus cuentos. Un escritor que no se proponía componer otro Quijote, ni tampoco transcribirlo, copiarlo, sino crear unas páginas que coincidieran, palabra por palabra, línea por línea, con las de Miguel de Cervantes. Su obra sería más sutil que la original, porque lo que es sencillo es escribir el Quijote en el siglo XVII. Corrigió, desechó borradores, realizó una empresa titánica y fútil, porque a nadie le enseñó los borradores y nadie entendería la tarea titánica realizada. Un anacronismo deliberado, un desafío metafísico. La democracia occidental, como Funes, tiene una memoria prodigiosa. Se acuerda de los levantamientos populares en Grecia contra los privilegiados y por eso tardó siglos en conceder el sufragio universal. Cuando al final lo hizo, con su enorme memoria, decidió vaciar de contenido a la democracia. No fuera a pasar como con la reforma de Clístenes y los ciudadanos pobres tuvieran entonces plenos derechos y amenazaran la paz de los menos. Aún hoy recuerda con absoluta precisión la muerte de Sócrates y cómo la muchedumbre hizo ingerir cicuta a un hombre sabio que sabía que no se puede confiar en el pueblo. La democracia occidental está escribiendo otra vez, línea por línea, nuestras constituciones, como Pierre Menard hizo con el Quijote. Idéntica aparentemente, pero radicalmente distinta. Los resultados son asombrosos. Por ejemplo, en España, la Constitución dice: se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, a la libertad de cátedra, a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Y entonces la democracia occidental, en su tarea de reescritura, va y escribe: se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, a la libertad de cátedra, a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. El resultado, como en el Quijote de Bernard, es fascinante. La Constitución redactada en 1978 decía que no habría censura previa y, sin embargo, en la redacción de 2021 dice que no habrá censura previa. Por eso, ahora se despide a dos trabajadores que han dicho que la infanta Leonor se va fuera de España, como fuera de España está su abuelo. Es que es pura metafísica, una obra de arte literario. ¿No han dicho que con esa decisión sus padres, los reyes, piensan que los maestros y las maestras de España no le van a brindar una buena educación a la infanta, porque ahí estarían forzando las cosas? Lo que dicen es que estará fuera como su abuelo.
La memoria de la democracia, como le pasa a Funes, está tumbada en un camastro sin saber qué hacer con tanta información. Ayer decían que Pablo Iglesias no contaba nada y hoy que Pablo Iglesias maneja los hilos hasta de los rótulos de la televisión. Y como se acuerdan de todo lo que dicen, no pueden pensar y entonces reescriben lo que ya está escrito. Pero lo hacen ahora, claro, sin los padres de la Constitución. Sin, por ejemplo, Fraga, aquel que tenía las manos manchadas de sangre por los enterados preceptivos que firmó como ministro y que llevaron a la ejecución a los que habían luchado por traer la democracia a España. Escribieron los padres de la Constitución entonces: los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Y con esa memoria exacta y componiendo al mismo tiempo una nueva obra, la democracia española va y escribe: los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, opinión, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Y en esta nueva reescritura ya desaparecen los complejos y los nuevos padres de la Constitución escriben una carta diciendo que los de Podemos no pueden estar en el gobierno porque la democracia es buena pero sin ellos. Y entonces, agotados, postrados en sus camas, ven las hojas del levantamiento popular por todos lados crecer. Y no pueden pensar porque recuerdan todo, necesitan que regrese la monarquía y que no juzguen al PP de Rajoy y que Susana Díaz gane a Sánchez y que los jueces archiven todos los casos de corrupción y que los que no tengan trabajo se vuelvan a ir de España y que no jodan. ¡Qué malvado que era Borges! Y luego dicen que quienes lo dijeron ya todo antes fueron los Simpson. ¡Anda ya! Bienvenidos a la frontera, desobedientes. Recientemente, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha eliminado de un plumazo la Dirección General de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid. Esto se suma al intento de borrar el muro feminista de Ciudad Lineal y a otros ataques políticos que distintos gobiernos de derecha se están llevando a cabo contra los avances feministas. La extrema derecha termina llevando a sus posiciones a todo el espectro de la derecha. Y para hablar de todo esto contamos con Gloria Santiago, vicepresidenta del Parlamento Balear, y con Isa Serra, portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid. Borrar ese mural hubiera sido algo muy simbólico y es pintar encima de 15 mujeres que lo único que hicieron es conseguir derechos y conquistas muy valiosas que están beneficiándose, de las cuales están beneficiándose personas tanto de derechas como de izquierdas. En ese sentido, la extrema derecha ha encontrado una fracción de la sociedad tremendamente organizada que está conteniendo las políticas neoliberales. A eso ellos lo ven como una amenaza brutal. Cada vez es más evidente que la lucha feminista es a la vez una lucha contra la ideología neoliberal. Criticar al patriarcado es también criticar la base de nuestro sistema económico y social. No es verdad que pueda ser feminista y neoliberal. Si bien siempre ha sido machista y siempre ha tenido como uno de sus enemigos los derechos de las mujeres, creo que la extrema derecha actual ha cogido ese enemigo y ha identificado los derechos de las mujeres y por tanto el feminismo como uno de sus principales objetivos. El feminismo es el movimiento impugnador más potente en este momento, no solamente contra el patriarcado, sino también contra el neoliberalismo. Y creo que eso la derecha, y en concreto la extrema derecha, lo ha leído perfectamente. Una de las cosas que caracteriza a esta nueva ola del feminismo es poner el énfasis en la raíz económica de las desigualdades, buscando la interseccionalidad. El capitalismo se desarrolló gracias al trabajo gratuito de las mujeres. Sin cuidados gratuitos, el sistema necesita reinventarse de raíz. Difícilmente podrá sostenerse el capitalismo tal y como ha funcionado hasta ahora. Yo creo que el surgimiento de lo que se puede llamar cuarta ola, o se ha venido a llamar cuarta ola del movimiento feminista, tiene que ver con cambios estructurales, tiene que ver con cambios profundos del sistema económico y de las relaciones sociales. Y esto la derecha lo lee y lo sabe leer, y la extrema derecha, que es absolutamente defensora del neoliberalismo y de los privilegios del neoliberalismo para algunos, de la desigualdad que fomenta el neoliberalismo y del hecho de que los poderes económicos mantengan su poder, evidentemente busca siempre un chivo expiatorio
que son las mujeres, pero también busca cuál es el movimiento contestatario más fuerte frente a ese neoliberalismo. La historia nos dice que no es nada nuevo que la derecha, y en particular su variante más extrema, saquen las garras cuando el movimiento feminista pide mejoras sociales. También pasó en los años 70, cuando se vio por primera vez que neoliberalismo y feminismo eran términos incompatibles. Siempre todas las olas que han existido feministas han tenido una reacción por parte de quienes han querido sostener el patriarcado y desde luego por parte de quienes han querido proteger sus privilegios, ¿no? También como hombres, ¿no? El feminismo de los años 70, que trae unos avances para las mujeres enormes, que tienen que ver con, en primer lugar, por ejemplo, cuestionar la división sexual del trabajo en la que se basa el capitalismo, que es esta en la que las mujeres tenemos que estar en casa cuidando y los hombres aportando el salario, ¿no? El feminismo de los años 70 plantea que los cuidados son una responsabilidad social, es una responsabilidad de todos y por tanto tiene que haber un Estado fuerte que garantice mediante servicios públicos el derecho al cuidado de todas las personas y que los cuidados no recaigan sobre las mujeres. Pero al mismo tiempo que se está produciendo esos cambios a partir de la segunda ola feminista de los años 70, también llega el neoliberalismo, y el neoliberalismo lo que genera son profundas privatizaciones, recortes en lo público, desregulación del mercado, y por tanto lo que hace es volver a sobrecargar sobre las mujeres los cuidados, ¿no? A diferencia de otros países europeos, en España no existe una derecha centrista que se oponga frontalmente a las consignas antifeministas de partidos como Vox. PP y Ciudadanos se dedican a gobernar con la extrema derecha y a adoptar como suyas sus propuestas misóginas. En España no existe una opción de derechas como Angela Merkel, que en un discurso apasionado se limitó a decir que en ese congreso, en esa cámara, no podía entrar el discurso del odio. Aquí lo que ocurre en España es que Pablo Casado, que Almeida le ríen como unos auténticos bobos las gracias a la extrema derecha como si fuese una cosa anecdótica. Oye, fíjate, míralo. No es anecdótico, es muy grave. Es muy grave y esta gente no se ha dado cuenta que la extrema derecha es un cáncer que está pudriendo la democracia por dentro. Creo que el Partido Popular y Ciudadanos han renunciado a tratar de ser una derecha liberal a la cual no le marque la agenda la extrema derecha. Y en concreto, con la batalla contra el feminismo, es evidente que se ha sumado a la política antifeminista de Vox. Lo vimos en el trío de Colón, lo vemos con líderes del Partido Popular como Ayuso, que podría ser de Vox en lo que plantea respecto al feminismo, en ese ataque al derecho al aborto diciendo que es un fracaso, en esa utilización de todos los relatos y los discursos machistas para atacar a mujeres que están haciendo política. Bueno, creo que es evidente que el Partido Popular ha renunciado a tratar de ser algo diferente a Vox en su lucha contra el feminismo. Como política, afirmo, y es un honor para mí hacerlo en representación del Grupo Parlamentario Vox, que la violencia no tiene género, señorías. Es más, aunque el discurso de Vox parezca insólito en el panorama político, varios años antes de su existencia, Ciudadanos ya defendía algunas de las mismas consignas antifeministas que ahora son las líneas ideológicas estrella del partido de Abascal. Estaban buscando nichos de votantes. En primer lugar, Ciudadanos es un partido que llegó planteando lo mismo que plantea ahora Vox respecto a la violencia intrafamiliar. La negación de Vox respecto a que existe la violencia machista y que a las mujeres nos asesinan por el hecho de ser mujeres ya lo negaba Ciudadanos cuando llegó en el año 2015, por lo menos a la Asamblea de Madrid, lo llevaban en su programa electoral. No querían hablar de violencia de género, no querían hablar de violencia machista y querían hablar de violencia intrafamiliar. Y esto fue un debate que les ganamos en las instituciones y gracias a la potencia del movimiento feminista. La presencia de una nueva generación de mujeres jóvenes en el Ministerio de Igualdad, que parten de los logros alcanzados por las generaciones anteriores, explica los ataques reaccionarios por parte de la extrema derecha contra las políticas feministas que no paran de crecer. Son conscientes de que les están tocando donde más les duele. Ellos han vivido muy cómodamente sin que nadie les diga, oye, perdona, pero esto está fallando.
No, porque para ellos no fallaba nada, claro que va a fallar para ellos si ellos están arriba de la cúspide. En el momento en el que nosotras decimos, oye, tenemos una propuesta mejor, que va a solucionar mucho más, que va a beneficiar a unas mayorías, y les hablamos desde el ecologismo, les hablamos desde la lucha obrera, y hemos sabido desde las voces migrantes. En ese momento, nosotras estamos acaparando muchísimo terreno. Ellos se están quedando muy pequeños, pero su poder es muy, muy grande, evidentemente. Están manejando manejan todos los hilos, por los visibles y los invisibles. Se acerca un nuevo 8M y aunque no será como los anteriores, sí que reinventará una nueva oportunidad para demostrar la fuerza del movimiento feminista y lo alejados de la realidad que están las tres derechas españolas. Este 8M no va a ser, claro, multitudinario, no va a poder reunirnos, pero sí que tenemos que seguir teniendo la conciencia y todas muy organizadas, todas muy unidas, para que este 8M vuelva a reivindicarse el avance social, que es lo que reivindica el feminismo, ni más ni menos. No estamos reivindicando cosas extrañas como ellos se empeñan en decir. Queremos avanzar hacia la igualdad de derechos entre todas las personas. Para nosotros lo importante es que el 8 de marzo sirva para visibilizar la crisis de cuidados que hay y las políticas de recortes y de privatización de los servicios públicos del Partido Popular que tanto daño hacen a las mujeres, ¿no? Entonces vamos a focalizarnos en eso. Que sigamos siendo una advertencia, que las feministas tenemos que seguir siendo un muro de contención y que ya pueden amenazar con pintar todos los muros que quieran, que tienen muy claro, y tenemos que seguir haciéndolo constar, que no vamos a dar ni un paso atrás. Los que critican al feminismo son los mismos que critican la lucha contra los desahucios, que están en contra de la subida del salario mínimo, o que también critican las medidas contra el cambio climático. Son quienes a menudo abrazan también una religiosidad integrista, donde las mujeres siempre desempeñan un papel subalterno. Gente que en definitiva no quiere ceder ni un ápice de sus privilegios para que la mayoría social viva un poco mejor. Hay, es evidente, un nuevo feminismo de la cotidianidad que forma parte del sentido común de las nuevas generaciones. Se está abriendo paso en América Latina y en España también está avanzando, generando fracturas con el feminismo más veterano que no termina de entender que estamos en un nuevo momento. El feminismo siempre ha sido dialogante y generoso, y sería una lástima que ese diálogo intergeneracional de abuelas a nietas, pasando por madres e hijas, se perdiera, porque la falta de diálogo y de generosidad, que son característicos de la derecha, llegaran a contaminar otros lugares. Recordad, lo público no puede privatizarse. Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista en la frontera. Hoy vamos a hablar de la sororidad. ¡Ay, la sororidad! ¡Qué bonito! Me encanta la sororidad. La sororidad es una palabra que en principio no existía en la lengua castellana. Sería el equivalente a fraternidad, que es complicidad entre hermanos y que viene del latín frater, pero en este caso complicidad entre hermanas, amor a la hermana, y viene también del latín sor, hermana. Es curioso que el primero que se dio cuenta de que esta palabra faltaba en la lengua castellana fuera Miguel de Unamuno, que se dio cuenta que no existía el equivalente a fraternidad y que él acuñó como sororidad en la RAE, esa institución donde dicen las palabras que están bien, han aceptado la palabra sororidad en 2018. No era un término muy utilizado popularmente, hasta que en las últimas décadas el movimiento feminista ha cogido esa palabra y la ha dotado de contenido político. A ver, ¿qué político? Es una palabra bonita, hermosa, para nosotras.
En otros idiomas ya se venía utilizando hace tiempo como sinónimo de hermandad entre mujeres, con sus correspondientes connotaciones políticas, como sisterhood en inglés o aizpatasuna en euskera. Pero en su versión en castellano, sororidad, fue Marcela Lagarde una de las primeras en popularizarla. Y ella fue también una de las primeras en dejar claro que tenía connotaciones políticas, que no se trataba simplemente de hermandad entre mujeres, sino de una alianza de mujeres articuladas en la lucha feminista. Al principio, en cierta parte del movimiento feminista no fue muy aceptada, se consideraba quizá un poco moñas, un poco despolitizada, pero la propuesta de concepto de Marcela Lagarde cada vez más se fue extendiendo y ahora sin duda es una palabra, y así la deberíamos reivindicar, que representa hermandad entre mujeres en una lucha unidas contra las opresiones. Pero lo bonito de este concepto no es precisamente la palabra, sino que es una estrategia de lucha y casi una forma de vivir. Encontrar en todas las mujeres una compañera, una aliada, una hermana. Desde el feminismo antirracista, desde el feminismo decolonial y desde el feminismo interseccional ha habido críticas con este concepto porque en ocasiones desde un feminismo blanco y poco autocrítico con sus privilegios se ha utilizado dando a entender que como todas somos hermanas en la opresión, todas estamos igual de oprimidas, ignorando los sistemas de opresión que atraviesan a la mayoría de los cuerpos marcados como mujeres. La opresión racial, el colonialismo, el capacitismo, la cis-heteronorma, la clase. Por eso es importante que al contenido político de la palabra sororidad se le incorpore la perspectiva amplia, más política si cabe, de que se trata de hermandad entre los cuerpos marcados como mujeres para luchar contra todas las opresiones que a todos esos cuerpos nos atraviesan. Esto marca una agenda política, pero también marca una forma de actuar. Entender que compartimos una opresión, que compartimos los dolores, las rabias, los enfados, las heridas, las violencias que implica la opresión de género, pero que para considerarnos hermanas, para actuar como tal, tenemos que tener en cuenta todos los dolores, todas las rabias, todas las heridas, todas las violencias, todas las opresiones. Que podemos no estar de acuerdo en todo, que podemos necesitar espacios autónomos, que podemos estar fuera de algunos espacios autónomos, que tenemos mucho que debatir, mucho que discutir y mucho que construir, pero que tenemos que hacerlo como hermanas, escuchando, con autocrítica, con valentía, dispuestas a reconocer nuestros privilegios, dispuestas a ser pedagógicas, dispuestas a cambiar de opinión, dispuestas a hablar con las que no piensan igual, con cuidado, sin violencia, porque todas hemos llegado al feminismo desde heridas propias, desde violencias vividas en nuestros cuerpos, pero nuestros propios dolores no nos legitiman para usar la violencia con las otras, porque muchas hemos construido en el feminismo nuestra casa, y a veces nos cuesta tirar los tabiques para que entremos todas, pero va a ser una casa demasiado pequeña, si no hay sitio para todas y para todes. Sed majas, sed autocríticas, usad los cuidados como única arma contra las otras. Hoy os dejamos con una frase de Marilyn Guevara: por una sororidad efectiva e integral, que nos despoje de los prejuicios sociales y nos empuje a construir un movimiento feminista intergeneracional, incluyente y popular, que responda a las necesidades de todas las mujeres sin diferencias raciales o económicas. Hasta la próxima vez que nos dejen salir. En plena tercera ola, con cientos de muertos por coronavirus, con los hospitales colapsados, con miles de trabajadores en ERTE, con miles de familias sin poder llegar a mitad de mes, con unas elecciones en Cataluña complicadas, y todo esto sin contar con la marcha del mundo, y resulta que la noticia que ha escandalizado a la gente de bien de este país es un rótulo en televisión española. Leonor se va de España, como su abuelo. La verdad es que hay comparaciones mejores. Por ejemplo, Leonor se va de España igual que los cientos de miles de jóvenes que tuvieron que abandonar nuestro país por culpa de los ajustes y de los recortes del Partido Popular durante la anterior crisis. O como los cientos de miles de exiliados tras la guerra civil. No, mucho me temo que estos rótulos pues tampoco gustarían a la derecha. Gracias a la normalidad democrática de la que disfrutamos en España,
no todos los rotulistas terminan siendo arrojados a los leones. Como podréis suponer, me estoy refiriendo a Pablo Casado, ese líder tan estupendo, tan estudiado del Partido Popular. Quien aspire a liderar el PP tiene que estar orgulloso del pasado. Fraga, Aznar y Rajoy, vaya, vaya, orgulloso de ese Partido Popular que ya no existe. Eran otros tiempos y había que medrar como fuera, si es que desde jovencitos vais haciendo lo mismo. Resulta que la hemeroteca del presidente del Partido Popular está llena de rótulos incendiarios, como podemos apreciar en esta entrevista del pasado martes en RACU. Que yo el 1 de octubre yo era el portavoz del partido, pero yo ese día no comparecí en rueda de prensa. Pues mire, por serle muy claro y muy sincero, porque ni estaba de acuerdo con los que estaban diciendo que se estaba votando en unas elecciones homologables, porque eso no eran unas elecciones homologables, ni estaba de acuerdo con los que decían que ahí no se estaba votando. Así que asegura Pablo Casado que ese día se negó a comparecer, a pesar de ser portavoz del partido, porque no estaba de acuerdo con Rajoy. Le ha faltado añadir que ese referéndum ya no existe, o que si acaso le preguntan a Sánchez por el referéndum de la OTAN. De momento nadie ha pedido el despido fulminante de Pablo Casado, ni ha sido apartado de su puesto de trabajo como el rotulista de la ONU. Es lo que tiene vivir en este paraíso democrático llamado España. Que unos pueden ser laminados por un rótulo si son gente de abajo y otros pueden reírse de los españoles con total impunidad. Cuando las Cortes franquistas se disolvieron en aquel famoso harakiri aprobando la ley para la reforma política de 1976 para convencerles, a muchos de aquellos políticos hubo que darles a cambio algo, ponerles una gasolinera, colocarles en patrimonio nacional, ofrecerles alguna dádiva o jurarles que iban a seguir siendo cargos políticos. Sus hijos, que son los políticos de la derecha de ahora, siguen la misma senda. Fraga recolectaba dinero en Galicia, hasta de estos que salen en el libro Fariña. El 100% de los tesoreros del Partido Popular, el 100%, han sido condenados o imputados por corrupción. Es la normalidad, amigos. La normalidad de la derecha, que fue la que puso limitadores de velocidad a la democracia española a la muerte de Franco, y el PSOE que los aceptó. Hasta la semana que viene, desobedientes.